Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, ya estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Para hoy vamos a compartir un tema muy interesante. Diría que es la continuación de lo que iniciamos en el día de ayer, porque vamos a ver cuál es el desenlace de aquella famosa tormenta que Jesús tuvo que calmar y la lección importantísima que tuvo que dar a sus discípulos. Y estará enfocada la lección de hoy en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 20, cuyo título es ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Quisiera saludar aquí en cabina al pastor Ángel Dayan de la Cruz. Él está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Pastor, realmente he estado meditando y reflexionando en todo lo que Jesús viene haciendo, en lo que estamos estudiando de Marcos. Y me he estado nutriendo bastante en lo que la Biblia nos presenta. Las ideas que salen, que se desprenden del texto, y luego ver el resultado, la manera como se hizo, cómo se dio todo, la trama envuelta y lo que nos llega hasta el momento, hasta nosotros, para que aprendamos más, es emocionante. De mi parte, creo que este ha sido un momento clave que Dios nos une a todos. Así que amigo, amiga, hermano y hermana, busque su Biblia y su guía de estudio para que se una junto a nosotros y una vez más podamos seguir en el estudio correspondiente a este día. Una pregunta muy importante que yo creo que usted o cualquiera puede tener en una que otra situación. ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? Tremenda pregunta esa. Vamos a orar para que iniciemos nuestro estudio. Amante Salvador, en este momento elevamos nuestras mentes a ti y te rogamos que la ponga en claridad, en entendimiento, para enseñar, para recibir la enseñanza que tu palabra nos ofrece, para poder guardarla y ponerla por obra de una manera tal que al compartirla con los demás, también ellos puedan ser edificados para tu gloria y honor. Gracias, Señor, por este magno privilegio, por el cual te rogamos que también aquellos que están en algunos lugares del país y del mundo escuchando o viendo, puedan también recibir la bendición que viene de conocerte y temerte de corazón. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, quisiera, y amigos oyentes, que usted pueda tener su Biblia abierta ahora en el Evangelio de Marcos. Recuerden que estamos estudiando complementos. Aunque el objeto de estudio del Evangelio de Marcos, hay historias que son sencillamente que marchan paralelas y igual contenido, por eso se le llaman los evangelios sinópticos. Tratan historias muy parecidas, aunque desde su óptica. Nosotros quisiéramos así rápidamente decir que los eventos, según hace la descripción Mateo, la suegra de Pedro cuando Jesús le sana, Jesús calma la tempestad y ahora nos encontramos con un evento muy importante que tiene que ver hacia dónde Jesús se dirigía. Y quisiera utilizar, pastor, así rápidamente el Evangelio de Mateo por el contenido tan corto que tiene. Marcos es bastante extenso y da muchos detalles, y así para que tengamos una idea de qué fue lo que pasó después que Jesús está en la embarcación, calma la tempestad y ahora se dirige a la tierra donde existían algunos gentiles que debían recibir la bendición de la visita de Jesús. Estamos en el Evangelio de Mateo capítulo 8, los versículos del 28 al 34. Cuando Jesús llegó a la otra ribera, a la ribera,
en la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salieron de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron: ¿qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Lejos de ellos estaba pasando un hato de muchos cerdos, y los demonios les rogaron: si nos echas, permítenos ir a ese hato de cerdos. Jesús le dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos se lanzaron por un despeñadero al mar y murieron en el agua. Y los porqueros huyeron a la ciudad y contaron todo, inclusive lo que había pasado con los demonios, con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su región. Es importante que podamos ver que la orilla oriental del lago tenía como población mayormente a gentiles, lo que explica el por qué la gran piara de cerdos, de una manera directa, que era apacentada en las cercanías. La historia del endemoniado, los endemoniados que usted acaba de leer ahora mismo, está llena de contaminación, está llena de impureza. Por eso aquel hombre que habita en las tumbas, en los lugares de muerte, de contaminación, para el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 19, versículos 14 al 16, se nos da a entender que este ambiente de contaminación podía también traer a la luz la mentalidad de que era así, porque se relaciona con la idolatría y también con una población gentil en relación con sus prácticas. Es por eso que el Antiguo Testamento, tanto en Jeremías 2:23 y en Salmo 106, 36 al 40, designa este tipo de tierra como contaminada. Lo mismo que el poseído, el lacerado, el endemoniado, ensangrentado que poseía y andaba en las tumbas. Además de la enorme piara de cerdos, este hombre y el contexto ahora nos ofrece para la ocasión, al igual como está registrado en Levíticos 11, este hombre ya contaminado, esta situación, esta tierra de inmundicia, como bien podría decir Levíticos 15, y más aún podrían llevar a que la persona también esté en una condición impura. Entonces podríamos decir que hay 3 detalles importantes. Importantes ahí. En esta región es una región de los gentiles. Usted recuerda que los judíos no querían nada, tener ningún tipo de interacción con los gentiles, porque lo consideraban inmundo, lo consideraban perros, lo consideraban de todo menos gente. Entonces Jesús se dirige a una parte donde estaba predominantemente los gentiles. Otro de los puntos que usted estaba destacando es que los endemoniados ambos vivían en sepulcros. Cuando usted se va al Antiguo Testamento se da cuenta que cuando alguien tocaba una tumba quedaba impuro por unos cuantos días. Estaba inmundo, literalmente. Claro, y la otra parte tiene que ver con los animales que se criaban allí, que eran inmundos, conforme a lo que enseña Levítico. 3 elementos importantes que hay que tomar en cuenta. Y por eso nosotros decíamos en una lección anterior que Jesús entendía correctamente que estas personas que estaban desviadas del camino, que eran gobernadas por ciertas creencias, además de eso, se dedicaban a actividades impuras. Jesús tenía que llegar allí, a ese lugar, y es precisamente que cuando el Señor está arribando con los discípulos, dice el texto bíblico que los endemoniados salieron a recibir a Cristo Jesús y se estableció un ambiente un tanto tenso. Usted se imagina, los otros evangelios declaran y dicen la forma en que estaban estos endemoniados, con cadenas, se laceraban el cuerpo, semidesnudo. Usted se imagina el pelo de una persona que tiene muchos años o muchos meses que ni siquiera se arregla el pelo. Cuando estas personas llegaron, pastor y amigos oyentes, ¿hasta dónde los demonios, el ser humano puede degradar la imagen de Dios
al punto tal que ni siquiera se puede reconocer cuando se dedican a prácticas inmundas y cuando los demonios hacen posesión de los individuos, presentan un espectáculo horrible. La degradación de la imagen de Dios que fue puesta en el ser humano desaparece, y ese fue el espectáculo que Jesús encontró cuando arribó a la tierra de los Gadarenos. Esa imagen que se va a representar allí fue tan terrible como la noche que ellos pasaron en el lago, donde Jesús básicamente tuvo que bregar directamente con las fuerzas del demonio. Señores, ¿ustedes recuerdan el título del estudio de este día de hoy? Una pregunta. ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? Es importante que entendamos qué es lo que se está dando aquí. Jesús, lo primero que estamos puntualizando en el énfasis, entra a una tierra totalmente contaminada. Este ambiente puede dar a denotar que literalmente contaminaría a cualquier judío. Literalmente, como se presenta en Levíticos 13 o en Números 5, 1 al 4. Es más, Jesús previamente, ustedes recordarán como en el capítulo 1, si no me equivoco, cura a un leproso y no se contamina. Porque en el caso de Jesús, la ayuda humana que Jesús le da es desde el poder, porque el poder de Jesús es por encima de cualquier contaminación, de cualquier poder del mal, de cualquier situación o enfermedad que esté enfrentando, porque es de naturaleza purificadora, restauradora. Verifiquen ahora entonces el cuadro que el evangelista está presentando. El evangelista presenta un cuadro sombrío, una situación de contaminación. Presenta a un hombre que está súper poseído, o a dos hombres. Estamos puntualizando el que más puede sobresalir por la naturaleza, porque fíjense que esta persona literalmente sale a Jesús porque lo conoció. ¿Cómo yo me doy cuenta que lo conoció? Bueno, por la acción que él presenta y da ante Jesús. Lo que pasa es que el poder de los demonios que le habitan no le permiten más que redireccionar todo hacia quizás un ataque o un enfrentamiento con Cristo. Pero aquí, en lo que él hizo, el hombre corre hacia Jesús y se inclina ante él. El término griego que se utiliza para describir esta acción es prokineo. Ese verbo típicamente se usa para decir adorar. Esta persona, entonces, necesariamente no quiere representar eso, pero es bien clara la distinción que queremos hacer entre el hombre que se presenta ante Jesús y literalmente los demonios que controlan su voz y producen un enfrentamiento a grito con Jesús. No quieren impedir que se dé el encuentro de liberación que ya ahora se va a manifestar, porque recuerden que es un conflicto entre el bien y el mal que se está dando, y en cada uno de los puntos vemos a un Jesús que libera, que sana, y luego vemos al diablo que posee y hace otra cosa. De hecho, en la posesión que hay en el lugar, la posesión de los demonios, de esos muchachos que estaban ahí, los demonios reconocen a Jesús y empiezan a establecer una conversación porque sabe que Jesús va a obrar en la vida de esos demonios. ¿Cómo te llamas? Legión, le dijeron. Porque somos muchos. Somos muchos. Una legión podría contar con 6,000, legión romana con 6,000 soldados. Sin embargo, el término que se utiliza en la guía de estudio es para referirse a que eran muchos. No vamos a decir literalmente que eran 6,000 demonios que estaban viviendo en la vida de estos muchachos, pero sí, eran muchos. Estaban controlando la vida de esos muchachos. Repetimos el cuadro porque no es fácil. Hombres desnudos, ensangrentados porque rompían las cadenas y nadie podía atarle, y se habían convertido en ese lugar en el azote de la gente que vivía en el entorno. ¿Qué pasa? Cuando Jesús llega, y quisiéramos contrastar siempre, señores, la fe de los discípulos. Acaba de pasar una noche, Jesús hace una maravilla, controla. Ellos preguntan, pero ¿y quién es este que controla los mares, el viento, la naturaleza? Y ahora se acercan a esa ciudad y quienes van a recibirle son endemoniados. El texto bíblico dice, y el comentario que hace el autor de la guía de estudio, y es que cuando esos endemoniados venían, desaparecieron los discípulos.
salieron corriendo, señores. No es para menos, pastor. Qué contraste, ¿no? No es para menos, pastor. Acaba de presenciar un milagro a lo estilo de calmar una tempestad. Otras posesiones demoníacas que hubo, recuerde también. Que estaban ahí. Y ahora cuando se aparece este hombre, los discípulos no estaban en la capacidad, señores, todavía, ni siquiera, aunque conocían que Jesús era el Hijo de Dios, su fe no se había desarrollado de tal manera que pudiesen entender que Jesús tenía control aún con esos demonios. Pastor, aquí se dan algunos elementos que son de mucha importancia que podamos seguir en esa misma línea como usted lo está presentando. Noten cómo en Marcos capítulo 5, versículo 7, los demonios gritan a través del hombre. Esta pregunta, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Es importante que ustedes vean, y hasta resulta extraño que en los verbos relativos al hombre se vea una distinción entre una lucha entre lo que es un verbo en singular o en plural, dando a entender la dicotomía y la lucha que había entre sí en el hombre, ya sea por lo que él quiere manifestar, por lo que él quiere que Cristo haga con él, y también lo que los demonios están intentando hacer. Fíjese que hasta en el nombre de Jesús, hasta en el nombre de Dios, ¿qué cosa esta, señores? ¿Cómo podrían los agentes del diablo esperar que Dios impidiera a Jesús salvar a un hombre poseído por los demonios? Noten ustedes aquí que el término griego que se usa hace referencia a implorar, instar o insistir. Fíjese que lo hicieron 2 veces de esta manera. Y noten que el enemigo, al pedir que no solo ellos los atormenten, sino pedirle ahora que si le permitan ir a donde, a la piara de cerdos. Pastor, ¿usted cree que es parte del enemigo beneficiar al ser humano para que la causa de Dios sea fructífera y siga avanzando en el proceso de salvación? No, para nada. Aquí vamos a encontrar cómo se da la letanía de la impureza entre las batallas que se presentan entre el bien y el mal. Fíjese que Jesús expulsa a los demonios. Son 2 puntos. Los demonios matan a los cerdos. Son 2 puntos para Satanás. La gente del pueblo pide a Jesús que se vaya. 2 puntos para Satanás. Pero Jesús envía un regreso a un hombre sano, restaurado. 3 puntos para Jesús. En más de un sentido, este hombre es el más insólito de los misioneros, pero tenía ciertamente una historia asombrosa que contar, que es lo que se presenta ahora en el interés que tiene él como persona. Aunque el enemigo está dentro, está en control, él en la decisión que ha tomado es pedirle a Dios que haga su obra. Por eso es el título. ¿Puedes a través de un grito escuchar un susurro? Es importante que veamos ver que Dios escucha el interior del corazón. Por eso le citaba ayer que le mencionaba cómo un pastor, compañero, amigo, en un momento fuimos a auxiliar a una persona poseída desde el día entero por el enemigo. Y entramos en un carro, le decía, estábamos ahí, la persona poseída, el pastor y yo. Y literalmente, pastor, ahí la situación, los gritos y las manifestaciones del enemigo en un carro. Imagínense qué crisis hay. El pastor le decía, clama a Jesús, clama a Jesús. Si nos escucha, clama a Jesús. Y eso no fueron los superpoderes nuestros, sino fue que se imploró y se clamó a Jesús desde lo más recóndito de nuestro ser. El Señor escucha. Cuando ella se abrigó del poder de Dios, pastor, el diablo no tuvo más que huir. Porque es que cuando Dios llega, cuando Jesús llega, el enemigo tiene que huir. Es que así, cuando Jesús llegó al lugar, y yo voy a insistir y voy a siempre utilizar el término plural, los endemoniados, porque realmente eran 2. Y los 2 trabajaron en esa misma dirección. Cuando Cristo llegó a ese lugar, los demonios sabían que iban a ser expulsados. Y sabían que Jesús iba a tener éxito en esa labor tan importante y se le ingeniaron y le dijeron, bueno, si nos sacas de aquí, de esta nuestra morada, permítenos ir a los cerdos. Y efectivamente Jesús le dio permiso.
Ya hemos comentado que los cerdos se fueron por un desfiladero, se ahogaron todos. Y entonces la gente, cuidadores de los puercos, de los cerdos que estaban allí, fueron a comunicar a los dueños de los cerdos lo que había pasado. Y señores, da mucha tristeza y pena cuando el ser humano se centra más en los asuntos materiales que en la salvación que Jesús puede traer. Usted se imagina 2 personas que se habían convertido en el azote de la comunidad. Nadie podía pasar por allí sin el temor de ser atacado y posiblemente perder la vida. Pero Jesús llega, libera a estos hombres y lo pone en su estado natural, juicio, vestidos ya con ropa, y fueron a comunicar lo que Dios había hecho en su vida. Y sin embargo, la comunidad le pidió a Jesús que se fuera de su entorno porque no lo querían. Habían perdido cosas materiales. Una gran pérdida económica. Con la liberación de esos endemoniados, y le dijeron, para nosotros es más importante esa cantidad de cerdo que se perdieron que la liberación de esos 2 individuos. Eso es penoso, da mucha tristeza, pero cuando nosotros vemos el texto en sentido general nos damos cuenta de que la liberación de un ser humano es mucho más importante que cualquier asunto material que se pueda perder. La gente allí expulsaron a Jesús, le pidieron que se fuera, pero estos 2 endemoniados quedaron allí para testificar de la obra maravillosa que Jesús puede hacer en la vida de cada creyente. Y uno se pregunta y dice, ¿qué tú estás valorando más? ¿La salvación que Jesús te da, o estás valorando más el hecho de que tiene que realizar diferentes actividades económicas, no puedes guardar el día sábado porque tienes un trabajo, no puedes hacer esto porque el trabajo te lo impide? Y entonces mucha gente distancia la salvación porque están tan ocupados en términos económicos que se olvidan de un punto muy importante en la vida, y es la decisión de la eternidad que Jesús ofrece en la medida en que nosotros aceptamos la oferta de amor que Él hace. Es evidente que Dios intervino de manera milagrosa y está al control. Noten lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 504 y la 505. Dice que este suceso fue permitido para que los discípulos viesen el poder malévolo de Satanás sobre los hombres y animales, pues quería que sus discípulos conociesen el enemigo al que iban a afrontar, para que no fuesen engañados y vencidos por sus artificios. Quería, además, que el pueblo de aquella región viese que él, Jesús, tenía el poder de romper las ligaduras de Satanás y libertar a sus cautivos. Aunque Jesús se alejó, los hombres tan milagrosamente libertados quedaron para proclamar la misericordia de su bienhechor. Es importante esto, mi gente. Al final, el enemigo quería salirse con la suya, pero Dios es más alto, es más grande, más sublime y más sabio que él. Fíjese que aunque los habitantes de Gádara no habían podido recibir a Jesús, él no los dejó a solas en las tinieblas, que ellos mismos prefirieron. Cuando pidieron que se apartara de ellos, no habían oído sus palabras, ignoraban lo que rechazaban. Por lo tanto, les mandó luz por medio de personas a quienes no se negarían a escuchar. Fíjense otra cosa para concluir en esta misma parte. Al ocasionar la destrucción de los cerdos, Satanás se proponía apartar a la gente del Salvador e impedir la predicación del Evangelio en esa región. Pero este mismo incidente despertó a toda la comarca, como no podrían haberlo hecho otra cosa alguna. Dirigió su atención a Jesús. Aunque el Salvador mismo se fue, los hombres a quienes había sanado permanecieron como testigos de su poder. Los que habían sido agentes del príncipe de las tinieblas vinieron a ser conductos de luz del mensajero de Dios. Cuando Jesús volvió a Decápolis, la gente acudió a él durante 3 días. Durante 3 días dice la palabra que acudieron a él. Y sobre todo, dice aquí que el mensajero de Dios
Cuando Jesús volvió a Decápolis, la gente acudió a él y durante 3 días miles de habitantes de toda la región circundante oyeron el mensaje de salvación, según Ministerio de Curación, página 66. Definitivamente que esta historia traza una pauta muy interesante para nosotros. Recuerde que la posesión demoníaca es real. En uno de los sermones del pastor Alejandro Bullón, una vez le escuché decir y quedé muy impresionado que todos de una manera u otra estamos bajo la disposición del enemigo. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, hay algunos que tienen una manifestación mayor, como el caso de los endemoniados gadarenos. Hay otro que el diablo lo maneja de manera mucho más sutil, pero todos, cuando descuidamos nuestra relación con el Señor, estamos bajo la posesión de algún tipo de demonio. Lo que queremos decir con esta historia es que las obras que Jesús hizo y viene haciendo y que es comentada por el Evangelio de Marcos es para nosotros en la actualidad. No sabemos si tu vida está siendo manejada por qué tipo de demonio y cuáles son las manifestaciones que está externando. En Cristo Jesús está el poder. Todos nosotros podemos recibir la liberación y sobre todas las cosas el ejemplo de los endemoniados gadarenos es para nosotros hoy en día del poder que Cristo tiene para liberarnos de los demonios. Y pienso, apreciado hermano, querido amigo, estamos pensando que esta lección ha sido de gran bendición para todos nosotros y procuremos en este sentido, como dice el título de la lección del día de hoy, tú puedes escuchar un susurro por encima de un grito y el Señor siempre está dispuesto a escuchar a aquel que con fe clama para que pueda ser liberado del poder del enemigo. Vamos a orar. Padre bondadoso, te rogamos en esta hora que dirija nuestras vidas, que nuestras decisiones estén amparadas con un así dice el Señor, y ayúdanos a procurar siempre buscar esas hermosas enseñanzas de la Biblia para fortalecer nuestra fe y la decisión que hemos tomado de permanecer firmes en Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos y en su nombre agradecemos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.